Biblias, hermanos, antes de empezar, en el Salmo 116. Salmo 116, del versículo 3 al versículo 9. Salmo 116, del versículo 3 al 9. Y lo vamos a leer todos a una misma voz. Vamos a leer así la palabra del Señor. Salmo 116, del 3 al 9. Dice así: Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: Oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, y misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén. Vamos a orar para dar inicio a este mensaje y ponerlo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias, Señor, en este tiempo. Te bendecimos, Señor, te adoramos, Señor, aquí reunidos, Señor, donde 2 o 3 están reunidos, Señor, tú estás ahí, tu palabra, Señor, confiando en que tu Santo Espíritu, Señor, nos guía, y tu Santo Espíritu el día de hoy nos enseñará, Señor, lo que quiere que nosotros asimilemos, Padre. Padre, trabaja en nosotros, Señor, que tu Santo Espíritu siempre nos recuerde lo que tú nos has mostrado y enseñado. En el nombre de Jesús, bendice esta predicación, Señor. Bendice, Señor, esta palabra, porque no vuelve a ti vacía, Señor. Padre, que tú seas exaltado, Señor, y que yo sea menguado, Señor. Que seas tú el que hable y no yo, Señor, a través de esta palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, fíjense que antes de empezar, espero que, no sé, si dentro de un necesito más, tal vez lo del asunto del COVID sigue así a la baja y todo, pues si Dios permite restaurar aquella práctica que teníamos en la iglesia de en un espacio saludarnos a todos, y que donde era de mucha bendición, ¿verdad? Pues bueno, ahí les encargo que oren por eso, ¿verdad? Para que todo siga igual, y ya no sea como la vez pasada que ya lo íbamos a hacer y de repente ¡pum! ¿verdad? Se vino todo encima y pues ya no se pudo, ¿verdad? Bueno, quiera Dios que pronto restablezcamos esa práctica. Muy bien. Fíjense que para iniciar el sermón, el mensaje, les quiero hacer una ilustración de un hecho histórico que ocurrió en el siglo XVII. Sabemos que en Estados Unidos festejan el último jueves de noviembre, si no estoy mal, el Día de Acción de Gracias. Ese Día de Acción de Gracias tiene su origen en el hecho histórico de unos peregrinos, así se les llama, que venían de Inglaterra, eran británicos, venían huyendo de la persecución religiosa y demás cosas que pasaban en Europa, y se establecieron, llegaron alrededor de 1620 a lo que son las costas de Nueva Inglaterra. Tuvieron condiciones duras, ¿verdad? Desde el viaje, los viajes en aquel entonces no eran nada fáciles. Atravesar todo el océano Atlántico era una proeza. Y luego aparte vivir el invierno, las carencias, entrar a una nueva tierra y demás, de tal manera que algunos incluso perdieron la vida en ese proceso. Y para el siguiente año, cuando estos peregrinos pudieron sacar su primera cosecha en 1621, pues hicieron una celebración junto con los indígenas que estaban en ese lugar, que los habían ayudado a sobrevivir, y dieron gracias a Dios, ¿verdad? Y ese es el origen de este día de acción de gracias del que platicamos. La gratitud se define como un sentimiento, emoción o actitud de reconocimiento de un beneficio que se ha recibido.
es dar gracias, eso es ser agradecido. Y esos peregrinos tenían muchas razones para dar gracias, para estar agradecidos, que habían sorteado muchos problemas, muchos obstáculos, muchas situaciones, y Dios reflejaba su bendición en ellos, en que habían logrado levantar la cosecha y tener suficiente alimento para poder pasar el invierno sin mayores problemas. El salmo que acabamos de leer hace un momento refleja una circunstancia de adversidad en la cual Dios ayudó y favoreció y fue otorgado un don, un favor recibido. ¿Sí? Dios nos ayuda. No conoceríamos, sin embargo, lo que es la gratitud sin que existiera en alguna vez en nuestras vidas una situación adversa. ¿Sí? Si todo fuera color de rosa, si todo fuera tranquilo, no podríamos nosotros percibir cuando somos sacados de un hoyo, ¿verdad?, y que Dios nos ha bendecido. En el Salmo, ahí mismo en el Salmo 116:3, dice: si me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Aquí está reflejando una situación muy dura, una situación difícil, ligaduras de muerte. Puede ser enfermedad, puede ser pecado grave, puede ser algo que te hace sentir que ese va a ser tu fin, ya no hay escapatoria. Por eso se habla de ligaduras de muerte. Eso va acompañado de angustia por no sentir, por sentirse atrapado, angustia por sentirse que no hay escapatoria, angustia por sentir de que no hay otra solución. Y al enemigo, ¿verdad?, le encanta que nosotros estemos en una situación. De hecho, dice la palabra en 2 de Timoteo 2:26, si quieren no la busquen, dice, nos advierte el apóstol que no caigamos en el lazo del diablo. ¿Sí? Y dice ahí, angustia del Seol. El Seol era el lugar de los muertos, la concepción del lugar donde se iban los muertos en el antiguo Israel, ¿verdad?, y en la cultura hebrea. Y también dice dolor, ¿sí? Eso es lo que se había hallado. Ligaduras de muerte, angustias del Seol, angustia y dolor. Eso es el escenario que pinta aquí el salmista. Yo creo que nosotros más de una vez en nuestra vida hemos sentido estar en una situación así, atrapados en un hoyo cenagoso, atrapados en lazos de muerte que nos arrastraron, nos dimos cuenta cómo sucedió, pero ya estuvimos atrapados y no podemos salir de un agujero o una prisión en la cual nos metimos. Y lo peor es eso, que nos fuimos a meter así a esa prisión, ¿verdad?, muchas veces, o a veces nos dejamos atrapar con facilidad por una trampa del enemigo y estamos en esa situación. Gracias a Dios hay una solución para las situaciones en las cuales nos encontramos en esa circunstancia. Ahí mismo en el Salmo 116, versículo 6, dice: Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Estaba yo postrado. Nos postramos delante de Dios en una situación así. Confesamos a Dios nuestro pecado y pedimos a Él ayuda en una situación así. Podemos decir que somos sencillos para ser dignos de que Dios nos salve. Dice: Jehová guarda a los sencillos. ¿Eres tú sencillo? Ser sencillo significa ser una persona simple, una persona inocente. ¿Sí? Hay personas que están hundidas en sus pecados. Están hundidas, completamente hundidas. Y caen en el hoyo una y otra vez y otra vez y otra vez.
y vuelven a aplicar los mismos procedimientos, según ellos, que les va a permitir liberarse, y vuelven a caer una y otra vez. Una vez dicen por ahí los psicólogos, ¿verdad? Dicen que existe una frase que la locura se define por creer que va a haber un resultado diferente a la aplicación de las mismas soluciones. Y muchas personas están así, jamás se postran, sienten que están bajo control de las circunstancias para ahora sí, ¿verdad?, salir bien librados del hoyo. Pero la realidad de las cosas es que se encuentran atrapados en ese mismo agujero porque aplican el mismo criterio una y otra vez, y años pasan y se encuentran en la misma situación. Entonces aquí la clave es: nos postramos delante de Dios. Postrar significa humillarse. Postrar significa aceptar nuestra limitación. Significa aceptar nuestra naturaleza pecadora y débil que nos hace estar precisamente en el lugar que nos hace ahora tener que aclamar al Señor. Entonces, eso tiene mucho peso. Realmente tenemos la capacidad de ser sencillos y humildes lo suficiente para postrarnos delante de Dios. Porque hay personas que no lo hacen así. Esperan que Dios les ayude, porque sienten que Dios es bueno, Dios es amor, y Dios tiene la necesidad y la obligación de ayudarlos en sus situaciones. Pero no pasa así. En el versículo 4 de ahí del Salmo 116 dice: entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Libra ahora mi alma. En otra versión dice: te ruego que salves mi vida. ¿En qué situaciones invocamos el nombre del Señor? No se trata de situaciones, se trata de que desde que aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y Salvador, desde que aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador en nuestro corazón, siempre debemos estar clamando a Él, pidiendo que libre nuestra alma, rogándole que salve nuestra vida. Y esa es la actitud del siervo de Dios, esa es la actitud del Hijo de Dios. Una vida de oración continua y de constante invocación al Padre por ser conscientes de la situación humana en la que estamos, de que en cualquier momento podemos caer. Dice el apóstol Pablo: el que se crea firme, mire que no caiga. Y ese es un versículo que nos habla de lo latente que es caer en un hoyo de angustia, de muerte, en ligaduras de muerte, en el deseo, el dolor, etc. Y muchas veces porque nosotros descuidamos nuestra relación con Dios. Entonces, hasta ahorita hemos visto en este salmo la condición, una situación difícil, la confesión del pecado, postrarnos delante de Dios, la petición: Señor, salva mi vida, te ruego que salves mi vida. Y luego viene la salvación, que es el descanso. Ahí mismo lo tenemos, ahí en los versículos del 6 al 8, de ahí mismo del Salmo 116, dice, versículos del 6 al 8: Jehová guarda a los sencillos, estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Jehová nos salvó, Jehová nos libró nuestra alma que son los pensamientos, emociones y voluntad, libró nuestros ojos de lágrimas y libró nuestros pies de resbalar. Eso es lo que hace el Señor en su misericordia. El Señor acude a nosotros cuando nos postramos a Él
cuando lo invocamos, cuando renunciamos al pecado, cuando confesamos nuestro pecado y declaramos nosotros no somos capaces, nosotros no tenemos la solución, nosotros no tenemos el control. Finalmente, cuando Dios hace eso, que Dios en su misericordia nos libra, viene la firme resolución de andar delante de Jehová. Salmo 116:9 dice: andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Cuando Dios nos ha librado de una aflicción, lo que tenemos que hacer después es seguir andando delante de Jehová, estar caminando con Él. Dice Génesis 6:9 sobre Noé, dice: con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Quitemos el nombre de Noé. Digamos: con Dios caminó José. Con Dios caminó Luis. Con Dios caminó Ivette. Ese es el final. Cuando Dios nos libra, eso es la receta preventiva para no volver a caer en ligaduras de muerte. Caminar, andar delante de Jehová. Este es todo el proceso. Yo creo que lo hemos vivido de alguna manera. Hemos vivido una condición de opresión, hemos vivido tener que confesar un pecado, hemos vivido tener que pedirle al Señor por su salvación, hemos vivido que Dios obra en nuestras vidas y Dios nos obra, pero ¿habremos vivido andar delante de Jehová después? Esto es un proceso, estos pasos que menciona así a grandes rasgos. ¿Qué tanto nos identificamos con ese proceso? ¿Por qué se pregunta esto? Porque creemos a veces que somos agradecidos solo por decir gracias a Dios. En el convencionalismo verbal de nuestras palabras te dicen: ¿tú cómo estás? Sí, bien, gracias a Dios. Y te sientes bien que dices gracias a Dios, en el mejor de los casos. A veces ya lo dices ya como forma automática, pero crees que eres agradecido con Dios porque dices gracias a Dios. Pero eso se queda muy, si no andamos delante de Jehová, ese gracias a Dios se queda muy corto. El término es común en nuestro lenguaje, pero nuestros actos que reflejen ese agradecimiento en muchas ocasiones son escasos. Porque Dios no está esperando que le digamos gracias, como cuando en el tráfico le damos el paso a alguien, ¿verdad? Nos levanta la mano y dice: sí, gracias, sí. Dios no está esperando un agradecimiento así. Y eso sí te da las gracias, porque ahorita ya mucha gente ya le das el paso y como pavo real le da: ay, no fue la mejor decisión que pudiste hacer, o sea, porque soy tan especial, ¿verdad? Que ni las gracias te debo decir, era lo que tú tenías que hacer. Muchas veces toman esa actitud. Entonces lo importante es preguntarnos qué hacemos para reflejar nuestro agradecimiento, qué hacemos para andar delante de Jehová, qué hacemos para que Dios pueda decir: con Dios caminó fulanito, así como igual como a Noé. Caminó implica acto, caminó implica conciencia, caminó implica voluntad, caminó implica esfuerzo. Entonces ese es el agradecimiento que busca el Señor. No tener el convencionalismo en el lenguaje. Gracias a Dios que puedo, gracias a Dios, pero ¿qué estás reflejando en tu vida? El salmista dice: andaré delante de Jehová. No habla de tener un lenguaje automatizado como sustituto de una vida andando delante de Dios. Cualquiera puede decir bonitas palabras de Dios,
Hasta a veces la gente que no es cristiana adopta lenguajes cristianos. Yo me acuerdo que decir la frase no es de Dios era prácticamente de gente cristiana. Pasaron los años y cualquier hijo de vecina, cristiano o no, ya decía hasta como en forma de burla, ¿verdad? No, es que eso no es de Dios. Ya todos se ríen, ¿verdad? Demeritamos el lenguaje, ¿verdad? Le quitamos el valor al lenguaje. Por eso el lenguaje no es algo que Dios esté buscando de nosotros. Dios está buscando nuestra persona. Dios está buscando nuestra transformación. Dios está buscando nuestro aprendizaje. Y Dios está buscando que reflejemos cambios en nuestra vida que son los que valen y que permanecen. No convencionalismos del lenguaje. Ahora, cuando Dios nos libra de las ligaduras de muerte, cuando Dios tiene misericordia de nosotros, pero no andamos delante de Jehová, entonces en vez de ocurrir un espíritu de agradecimiento, lo que ocurre es olvido. Nos olvidamos. ¿De qué nos olvidamos? Nos olvidamos del favor recibido. Nos olvidamos de la misericordia mostrada. Nos olvidamos de que hemos sido sujetos de misericordia por parte del Señor y nos ha librado de las ligaduras de muerte y nos ha librado del Seol y nos ha librado de angustia y dolor. Nos olvidamos. Ya no recordamos. Seguimos nuestra vida y sustituimos el espíritu de agradecimiento por lenguaje, pero no hacemos absolutamente nada por aquel que se dignó a darnos un favor tan grande como sacarnos de las ligaduras de muerte. Vamos a ver dos casos de olvidos. El primer caso es el caso de José. José es hijo de Jacob e hijo de Raquel, de las patriarcas de Israel. José tuvo una vida particular porque sus hermanos lo envidiaban. Sus hermanos le tenían coraje porque él tenía el don de interpretar sueños. Entonces tanto fue el coraje y la envidia de sus hermanos que lo vendieron a él como esclavo. Lo vendieron a unas tribus y finalmente esas tribus lo vendieron a un oficial del faraón que se llamaba Potifar. Creo que conocemos la historia. ¿Sí? La esposa de Potifar era especial. Potifar le dio un buen lugar a José en su casa porque dice la palabra que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Pero la esposa de Potifar deseaba acostarse con José y José rechazó las insinuaciones de esa mujer una y otra vez, de tal manera que el coraje de esa mujer hizo que lo acusara de que él había intentado acercarse a ella con insinuaciones inadecuadas cuando había sido al revés. Total que Potifar puso a José en la cárcel. Y allí en la cárcel conoció a una persona que había sido copero del rey, o sea, copero del faraón. Y ese copero había tenido un sueño. Y ese sueño José lo interpretó. Y vamos a ver un poquito en la palabra de Dios cómo estuvo ese caso. Si me acompañan a Génesis 40, Génesis capítulo 40. Génesis 40, versículos a ver si no se me revuelve, versículos del 12 al 14, luego se brincan al 20 y 21 y luego al 23. Yo los voy enviando. Sí, Génesis 40, primero del 12 al 14, lo voy a leer. Dice: y le dijo José, esta es su interpretación.
del sueño que había tenido el copero que estaba en la cárcel junto con él. Dice, y le dijo José, esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. El copero había soñado con 3 sarmientos. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Pasamos al versículo 20. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Un favor recibido, una misericordia obtenida de tal manera que salió de las ligaduras de muerte porque iba para los condenados, dice copero. Dios había usado a José para que le interpretara ese sueño. José le pide que tenga él misericordia y que se acuerde de él y que haga mención de él delante del faraón para que lo saque también de esa prisión. Pero el jefe de los coperos, ¿cómo reaccionó? Se le olvidó. ¿Por qué? ¿Por qué se le olvidó? Porque ya salió del problema, ya obtuvo el beneficio, ya dijo gracias a Dios, a seguir mi vida, ya no me importa nada, gracias a Dios que me hizo el favor, pero pues yo voy a continuar siendo copero del rey, del faraón, a disfrutar de mis privilegios, a disfrutar de mis lujos, a disfrutar de mi trabajo, a disfrutar de mis esfuerzos, ¿sí? Y me olvido del favor recibido por Dios a través de José. Entonces muchas veces así hacemos, así nos pasa. Estamos en ligaduras de muerte, invocamos a Dios, nos postramos delante de Dios, Dios nos libera y en lugar de andar delante de Dios, lo que hacemos es olvidar el favor y continuar nuestra apretada y apurada y tumultuosa vida que está llena de prioridades, pero que en ninguna de esa agenda hay espacio para el Señor. Y viene el olvido, y el agradecimiento queda reducido solamente a una expresión vacía de gracias a Dios. Ya está. Ese es un primer caso de un olvido. No estamos hablando de olvidos mentales, así que a veces, ay, se me olvidó la llave, así involuntarios, no, sino olvidos cómodos, ¿sí? Olvidos que reflejan una comodidad, porque no estamos dispuestos a ir más allá en el sacrificio de nuestro tiempo y de nuestras acciones, andando delante de Dios, y ya nos sentimos cómodos y seguros porque hemos recibido el favor y que la vida siga. Eso es un caso del cual debemos de aprender y de ver de que Dios no está pidiendo, Dios no quiere que nuestra vida de favores y misericordias que tienes en nosotros caiga en el olvido. Vamos a ver otro caso que está en Lucas 17. Lucas 17, versículos del 11 versículos del 11 al 19. Lucas 17, versículos del 11
al 19. Dice así la palabra de Dios, síganme con la vista. Lucas 17 del 11 al 19 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Muy bien, tenemos otro claro ejemplo. 10 leprosos que están en ligaduras de muerte, el lazo del diablo. Y aquí vemos el caso de una enfermedad tremenda, como lo era y lo es todavía la lepra, porque todavía existe. Pero ese tiempo era una enfermedad tremenda porque prácticamente no era tratable. Los leprosos eran excluidos de la comunidad y su destino era morir allá en soledad, apartados así de la demás gente, y ese era su destino. ¿Sí? Por eso, como dice el salmista, estaban prácticamente ya en el Seol, ¿verdad? Al borde de la muerte. Pero entonces estos leprosos clamaron a Dios, pidieron a Dios misericordia, pidieron que Dios tuviera piedad de ellos. Invocan el nombre de Jesús porque dicen: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, y tienen la fe para pedirle al Señor, y tienen la fe de creer que el Señor los puede librar de su enfermedad. Y Jesús se mueve a compasión y a misericordia y les dice: id, mostraos a los sacerdotes. Les da una orden como respuesta de su misericordia. Al irse a mostrar al sacerdote, era cuando los leprosos estaban curados, tenían que ir con el sacerdote y que el sacerdote verificara que en realidad ya no tenían lepra. Y entonces Jesús les da esa orden: vayan y muéstrense con el sacerdote. Era como decir: vayan, y el sacerdote va a ver que no van a tener absolutamente nada. Y precisamente así sucedió. Dice la palabra: y aconteció que mientras iban a ver al sacerdote, fueron limpiados. Se les concedió ese favor, se les concedió esa gracia, se les concedió esa misericordia. Era un gran motivo para estar agradecidos. ¿Quién de nosotros que es librado de una enfermedad no está agradecido con el Señor? ¿Quién en su cabal juicio no va a dar gracias a Dios y postrarse delante de Dios y decirle: heme aquí, Señor, gracias por lo que has hecho? Aquí estoy yo disponible para ti. Parece muy obvio, pero aún así hay muchos casos en los que no sucede así. Hay gente que no lo hace así. Entonces, 9, otra vez, se olvidaron. Se les olvidó. No les interesó andar delante de Dios. Fueron curados. Probablemente se emocionaron y probablemente dijeron: tengo tantas cosas que hacer en la vida, tantas cosas de las cuales me he perdido por esta lepra. No he visto a mi familia, no he trabajado, no he hecho negocios. Tengo que ir a recuperar el tiempo perdido. Tengo que ir a hacer mi trabajo. Tengo que ir con mi familia. Tengo que ir a etcétera, etcétera, etcétera. Los 9 pensaron así.
Entonces se olvidaron de andar delante de Jehová. No les interesó, no le dieron el lugar, no fueron agradecidos a pesar del favor recibido. Pensaron en darle prioridad a otras cosas, pensaron que les surgían otras cosas, y solamente uno de 9, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. O probablemente los otros 9 dijeron: qué flojera regresar, tengo tanto tiempo que he perdido que lo tengo que recuperar, que no hay tiempo de regresar con el Señor Jesús al cual le pedimos misericordia. No hay tiempo, ¿verdad? No, para regresarme, para darle ese lugar. Tengo que ir a hacer otras cosas. Qué flojera regresar, qué flojera poner ese esfuerzo para regresar y darle gracias a Dios, como lo hizo ese único que regresó glorificando a Dios a gran voz, y con sus actos reflejó ese agradecimiento, no solo gritando así, glorificando a gran voz, sino que se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias por el favor recibido. Y ahí viene la palabra, dándole gracias. Entonces, eso, glorificar a Dios a gran voz, postrarse en tierra a los pies de Jesús, es una reacción de agradecimiento genuino. Y aparte el esfuerzo de regresar hacia donde Jesús estaba. Y Jesús, consternado, dijo: no eran 10 los que fueron limpiados, y los otros 9, ¿dónde están? Se olvidaron. Llegó a ese olvido cómodo que solemos aplicar, y se fueron a hacer cada uno sus compromisos. No tuvieron tiempo de regresar. Que no diga el Señor de nosotros: ¿dónde están? A todos los que estamos aquí hemos sido beneficiados por la misericordia de Dios. No dejemos que un día el Señor diga: no fueron 15, o no fueron fulanito y sultanito los que fueron lavados, y ahora, ¿dónde está? Ya no vino, ya no hace, ya no le importó. Mucho se sabe de casos, yo los llegué a ver, de que se pedía oración por trabajo, ¿verdad? En el grupo de la célula fulana o en el grupo de varones, alguien pedía oración por trabajo, se oraba, conseguía trabajo, se olvidó, no volvió. Que no diga el Señor de nosotros, de ninguno de nosotros: ¿dónde están? No hubo nadie que volviera a dar gloria a Dios, sino este otro. Entonces Jesús le contesta a ese samaritano, que de hecho no era judío, obviamente no era judío. O sea, sabemos que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Los judíos discriminaban a los samaritanos de impuros y de herejes y de cuánta cosa, y fue el único que regresó a dar gracias a Dios. Y Jesús le contesta: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Porque la fe no es solamente un asunto de declarar, es un asunto de actuar, es un asunto de cambiar, es un asunto de caminar delante de Jehová, como decía el salmista en los versículos que leímos hace un momento. Entonces, el aprendizaje de la palabra de Dios es cambio de comportamiento. El agradecimiento implica una disposición del corazón agradable a Dios. No es lo que digo, es lo que hago. El agradecimiento se refleja más en andar
delante de Dios que de contestar a un saludo, bien, gracias a Dios. Entonces es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a no olvidar, a no ser olvidadizos, a no ser como este copero, ¿verdad?, que se olvidó del favor recibido mediante José, o no ser como estos leprosos que se olvidaron del favor recibido por medio de Jesús y tuvieron otras cosas que hacer. Entonces el Señor nos exhorta el día de hoy a no ser olvidadizos. Dice la palabra de Dios que seamos no solamente oidores, sino también hacedores de la palabra, ¿sí? Pero también podríamos decir que no seamos olvidadizos, sino que andemos delante de Jehová, ¿no? También lo podemos poner así. Vamos a orar para dar gracias a Dios de este mensaje, ¿verdad? Esperando que el Espíritu Santo esté con nosotros y nos recuerde. Dice la palabra que el Espíritu Santo, el Consolador, Él les enseñará les recordará todo lo que les he enseñado. Y eso es también nuestra fe. El Espíritu Santo está con nosotros y nos va a recordar todo lo que el Padre y el Señor Jesucristo nos han enseñado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, en este momento. Te damos gracias por todas tus bendiciones. Te pedimos, Señor, que nos sigas enseñando mediante tu Santo Espíritu toda tu palabra, Señor. Que sea tu Santo Espíritu quien nos recuerde, Padre, lo que debemos de hacer. Queremos caminar delante de ti, Señor. Queremos caminar de la mano, Señor, contigo. No queremos ser olvidadizos. No queremos tener un olvido cómodo, Señor. No queremos, Señor, no corresponder, Señor, al bien recibido que tú nos has dado y nos das día con día. Padre, Señor, desde el hecho de amanecer con vida, Señor, y de amanecer con la capacidad de caminar y desplazarnos y respirar, ya es algo para glorificar, darte gracias, así como ese leproso, Señor, y llegar, Señor, a tus pies, postrado a tus pies, Señor, dándote gracias, Señor, y decir, heme aquí, Señor, en qué te puedo servir, Señor. Y que el Señor Jesús nos diga, levante tu fe, te ha salvado. Que eso sea nuestro objetivo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, todo, Padre, guardando, Señor, y esperando, Señor, que tú obres, Señor, en nuestra mente y corazón, que te lo entregamos a ti, Padre. Todo en el nombre de Cristo. Amén.